Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien, todas y todos, que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Analia Di Marco y soy la tutora del curso Contalo Creativo. Bueno, la intención de este encuentro sincrónico era adelantar un poquito los conceptos fundamentales de estas primeras clases, asentar las ideas generales para seguir trabajando hacia nuestro proyecto propio. Este curso tiene como fin la intención clara de que ustedes puedan elaborar una estrategia de comunicación de mensajes potentes basado en un producto real o no, pero que ustedes puedan plasmar todas las ideas creativas que le vamos a ir proponiendo a lo largo de cada clase en algo propio, en un proyecto propio. Así que si les parece, arranco ya no más con una presentación que preparé con las ideas principales, los conceptos que yo quiero hacer foco en este encuentro de hoy. Lo primero que estuvimos hablando en la primera clase fue la importancia de la creatividad, ¿sí? Esto que es algo único y diferente entre una persona y la otra, la importancia de inspirarnos para generar nuevas soluciones. Esta generación de ideas no es algo que a lo mejor nos surja, digamos, sin querer o sin pensar. Hay que trabajar, hay que tener el momento para sentarnos y pensar diferentes ideas para algo determinado, ¿sí? ¿Y esto cómo se logra? Bueno, nosotros decimos que la creatividad es un proceso creativo, ¿y qué vendría a ser este proceso creativo? Es esta idea, ¿sí? O este proceso o producto único, diferente de sus similares. O sea, este proceso que lleva etapas, lleva momentos, lleva un ida y vuelta, lleva un mirar y un revisar, todo esto es con la intención de llevar esta idea a algo diferente, a un plano diferente a lo esperado, a lo común y a lo obvio. ¿Sí? Bien, entonces yo les preguntaría, ¿cuáles fueron las técnicas que utilizaron para crear sus ideas? ¿Pudieron llevar a cabo alguna técnica? ¿Alguna vez ejercitaron una técnica para estimular la creatividad? Bueno, algo que no podemos hacer es no arrancar con un boceto, ese famoso borrador donde nosotros empezamos a escribir las primeras ideas, las más alocadas, las más diferentes o las más simples, todas dentro de ese boceto. Podemos nosotros clasificar ese boceto, ¿no? Hasta podemos tirar hacia un dibujo, si quisiéramos, podemos traer ideas de otras cosas que estamos mirando, las colocamos dentro de ese boceto y las relacionamos con estas ideas propias. O sea, el boceto es elemental para empezar a trabajar. ¿Trabajaron con un boceto? ¿Pudieran avanzar algo con el boceto de ustedes, de su proyecto, del proyecto del vecino, del amigo, de la familia? ¿Pudieron escribir algo, esbozar una idea? Porque tenemos que avanzar una vez que tengamos ese boceto con esas ideas principales y o sea, después de esas ideas principales llevarlas a un plano bien sintético y decir, bueno, ya está, de todo esto yo voy como tamizando la idea y la voy puliendo y la voy dejando bien chiquita, pero bien ya segura y centrada en lo que querés trabajar, porque a partir de ahí tenemos que pensar en cómo vamos a representar esa idea en una composición visual, que sería esta unidad visual que dice aquí. Es decir, esa composición visual tiene que tener una idea, una trama, un qué contar, a partir de cada uno de los elementos que componen esa imagen, ¿sí? Entonces, tenemos que tener con claridad, ¿sí?, qué queremos contar. Miremos esta foto que, a ver, que está photoshopeada seguramente, esto no es real, pero bueno, vos mirás esta imagen y podés hacer una relación a partir de todos los elementos, entender que es una lectura en la naturaleza, que vendría a ser el descanso en la naturaleza, podría ser leer en el campo. ¿Cuántas cosas podemos pensar a partir de esta propuesta visual, de esta composición visual, ¿sí? Donde están todos estos elementos diciéndonos algo.
Porque en el proceso de comunicación sabemos que hay un emisor y un receptor. Nosotros elaboramos esta composición y tenemos que entender que del otro lado pueden haber múltiples interpretaciones. Y en estas composiciones visuales que yo les propongo hacer, que es decir, yo voy a seleccionar los elementos que van a componer esta presentación, esta imagen principal, ¿sí? Y esos elementos los tengo que agrupar o colocar según un orden de importancia. Eso se llama jerarquía visual. Es decir, yo le voy a decir a los receptores por dónde empezar a leer y dónde terminar de leer. Ese orden es el que tenemos que empezar a ejercitar. ¿Tenemos los elementos? Perfecto. Ahora, ¿cómo los colocamos para impactar, para que sea un mensaje entendible, para que sea un mensaje atractivo? Pensemos en esto. Otro de los elementos que tenemos que pensar, uno de los grandes elementos, porque tienen todo un caudal de información y de connotación, son los colores. ¿Sí? Los vimos en la clase, estuvimos viendo los significados de los colores, y podemos entender que esos colores tienen sentimientos, emociones. Bueno, esto está desde la psicología comprobado que es así, y esto se fue aplicando en el marketing y en la comunicación. ¿Cuáles son las razones por las cuales seleccionaron los colores? Es decir, yo les estoy preguntando muchas cosas, espero que hayan podido hacer las actividades. Es decir, tuvieron que hacer el boceto, ¿está bien? Tuvieron que más o menos pensar en esta composición visual, hacer este boceto de cómo sería esa propuesta visual, esa imagen, en qué están pensando, dibujar un poquitito, hacer como un esquema, ¿sí? Y pensar en los colores que van a componer esa composición también, ¿no? Pensaron en un color o en una gama de color, eso también está en la clase, hay sugerencias de gamas de colores. ¿Sí? Porque los colores están también asociados a los tipos de productos o servicios. Entonces, ¿cuál es el que ustedes eligieron? Las tipografías es otro elemento que es parte de la composición visual. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que el color es contenido, la imagen es contenido y las tipografías también. Si estas tres partes dentro de la composición visual las ordenamos jerárquicamente, con una intención comunicacional, con un mensaje claro, eso se va a entender del lado del receptor. O sea, vamos a tener un feedback de parte del receptor. A veces nos preguntamos por qué los mensajes fallan y suceden estas cuestiones. Primero, no saben qué es lo que quieren contar, cuál es la intención de eso que queremos contar, y otra porque la selección de estos elementos dentro de la composición no son claros o no tienen un estilo o una estética determinada. Entonces, la tipografía es parte de esa composición visual. ¿Qué características tienen las tipografías que seleccionaron? ¿Qué comunican esas tipografías? Hay tipografías de todo tipo, también la vimos en la clase. O sea, hay tipografías que ya vienen de la mano de determinadas marcas, por ejemplo la de Disney, de Coca-Cola, ya tienen instalada su tipo de tipografía, o de fuente tipográfica, pero bueno, hay un montón de otras tipografías que son más sencillas, ¿sí? Que tienen un impacto importante también, ¿no? Bueno, hay una gran variedad, yo les dejé diferentes fuentes de información para que ustedes recluten a aquellos que más les gusten y puedan descargar en sus computadoras algunas tipografías que les interesa para su proyecto. Canva es la plataforma que yo les presenté en la clase para trabajar en los diseños. Ahí más o menos está cómo ingresar, les presenté la caja de herramienta principal, cómo descargar. Es una plataforma sencilla, tengamos en cuenta esto. Es una plataforma gratuita y que está al alcance de todos y de todas. ¿Qué puede pasar? Son plantillas que pueden ser vistas en otros espacios o en otras empresas o en otras de servicios o de productos que estén utilizando esas mismas plantillas. Entonces estaría bueno partir de una plantilla sugerida por el tipo de producto, pero que ustedes una vez que estén ahí adentro, que ya elijan esa misma plantilla, de la mano de su boceto y de sus propias ideas y objetivos con este mensaje comunicacional, ajusten esa propuesta. Pueden cambiar la gama de color, pueden cambiar la foto y colocar otra,
pueden cambiar las tipografías, hay diferentes combinaciones tipográficas que se las sugiero porque son realmente potentes. Fíjense, igual hay tipografías para mensajes visuales y para mensajes audiovisuales, porque fíjense que hay GIF, hay tipografías con movimiento, bueno, eso sería tal vez para mensajes en las redes. Entonces, bueno, hay que explorar la plataforma, pero es una plataforma gratuita donde todos tienen acceso y pueden chocarse, ¿sí?, estas propuestas. Entonces, siempre que es importante que dentro del producto que vos elijas o el servicio, previamente hagas un sondeo, ¿no?, qué está haciendo la competencia en cuanto a lo comunicacional, ¿sí? Como para tener una idea en dónde está parado, qué es lo que vende, qué es lo que cuenta, y vos después decidir qué vas a vender y qué vas a contar. Y en esas propuestas gráficas o visuales también, para no chocarte o no hacer una superposición que sería muy riesgosa porque te pueden asociar positivo o negativamente. No estaría bueno. Entonces hay que realmente hacer un sondeo de la competencia, en qué lugar estoy, qué está haciendo. Y hablando de eso, de ver el tema de la competencia, algo importante es saber a quién le vamos a contar, ¿sí?, con nuestros mensajes. ¿A quién le contamos? ¿Para quiénes hacemos, para quiénes creamos lo que creamos o para quiénes hacemos estas composiciones visuales? ¿En quién pensamos? Bueno, segmentar no es algo sencillo, pero podemos hacer algo más bien casero para ahorrar costos, ¿sí? Y garantizamos, aunque sea una pequeña porción de personas, de mercado, de estratos sociales, uno puede segmentar, lo vimos en clase, y garantizamos que vamos a llegar a ese grupo. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? ¿Qué edades tienen? ¿De qué clase social son? ¿Son profesionales o comerciantes? Bueno, esto es interesante saber y clasificar, ¿sí? Porque no es el mismo lenguaje que podríamos, digamos, acercarnos a una edad joven, de una persona joven, que de una persona mayor. No es lo mismo hablarle a un profesional que a una ama de casa. Son diferentes lenguajes, diferentes intereses, diferentes formas, y que no podríamos hablarle de la misma manera, ¿sí? Entonces, detectar qué grupo es el segmento al que queremos trabajar es elemental, ¿sí? Dicen, si no te diriges hacia un target o público objetivo claro, al final será como si nunca hubieras hablado con nadie. Porque esto es lo que sucede. Vos me decís, yo quiero llegar a todo el barrio de Florencio Varela. No, imposible, gigante, gigante, gigante. Pero mi negocio está dentro de estas determinadas calles, sobre la avenida principal, sobre la calle principal, sobre la más transitada. Bueno, dentro de esa calle, podemos hacer un sondeo y decir, bueno, 3 cuadras a la redonda, hacer como un círculo hacia adentro y después ir abriéndolo hacia afuera, una segmentación así, se puede hacer. Entonces decir, bueno, es una estrategia, empiezo por acá o empiezo por allá, o hago un plan, empiezo por acá, el mes que viene voy por allá, o a este grupo de personas los encuentro en estas redes, a este grupo de personas los encuentro en el local comercial, ¿no es cierto? Tenemos las dos opciones, ¿está bien? Entonces, para diseñar un mensaje creativo y atractivo y efectivo, es elemental definir 3 cosas. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y dónde están nuestros segmentos, nuestros públicos objetivos, nuestras personas, nuestros receptores? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y dónde está? 3 cosas. El posicionamiento de la marca viene de la mano, ¿sí?, con el tipo de estrategia de mensaje que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo, digo en general, porque todos yo sé que están trabajando en base a este borrador, este boceto, y estamos mirando el cambio, y estamos viendo qué hacer con esta marca, porque ahí está en el posicionamiento la intencionalidad de la marca, o sea, cómo vos te querés posicionar, qué querés que la gente piense de vos, qué querés que la gente, tu segmento, piense de tu marca, qué querés que recuerden de tu marca. Y acá hablamos de propuesta de valor y atributos únicos. ¿Se acuerdan que hablamos de la creatividad, que es algo único? Bueno, o sea, a veces en lo sencillo está lo creativo. No digo que no. Pero a veces caemos en lo obvio.
Entonces no hay una propuesta de valor diferenciadora. Hay que tener en claro siempre dónde queremos ir, pero buscar la forma creativa de cómo llegar. La promesa creativa, esta que nosotros estamos hablando, está de la mano con el posicionamiento, habla de cuál es la ventaja diferencial. Y ahí la ventaja diferenciadora está basada en esa promesa. La promesa es, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, un determinado producto, por ejemplo, de limpieza. Bien, el producto de limpieza dice que vos le decís que este es el mejor producto de limpieza, que efectivamente elimina el 100% de todos los gérmenes. Esa es la promesa dentro de ese mensaje. ¿Es una ventaja diferenciadora ante quién? Ante la competencia. Porque si la competencia está vendiendo el mismo producto y dice que lo mejor que tiene es la fluidez de ese producto o los productos que le integran químicos, vos entonces vas a ir por otra ventaja. No vamos a hacer lo mismo que la competencia, vamos a ir por otro lado. Vamos a hablar en nuestras propuestas del 100% de efectividad de desinfección. Bien, entonces esa es mi ventaja diferenciadora, pero es la promesa que debo cumplir. ¿No? Esto que digo en mis mensajes lo debo cumplir. Bien, cuando construimos el mensaje visual, que es lo que venimos hablando, la composición visual, el orden, la jerarquía y todos los elementos que dijimos que lo integran, tenemos que entender que hay dos tipos de discursos. Que el discurso es esto que decimos, que estamos construyendo dentro de toda esta composición de que el receptor comprenda. Entonces hay dos tipos de discurso, el textual, como bien dice acá, el literal, es decir, la autenticidad y contundencia del mensaje, lo directo. Todas las partes que contienen, por ejemplo, de este producto de limpieza y sus características químicas, por ejemplo, que le dan este 100% de limpieza y de efectividad ante estas bacterias. Perfecto. Pero el discurso indirecto es lo que cada uno interpreta a través de la enunciación citada y tiene que ver con esta promesa. Entonces, nosotros tenemos que entender que si bien hay una composición formal de todos los elementos, no podemos negar que en el otro, los y las otras van a ser una interpretación de lo que yo le estoy mostrando. Y eso no todo lo podemos saber, no podemos ir en el segmento que yo seleccione a preguntarle a cada uno, sería como muy loco. No, pero tenemos que entender esta realidad, que nosotros vamos a estar diciendo algo porque lo mostramos en una producción visual, ¿sí? Pero puede ser que el otro entienda todo lo contrario o correctamente lo que vos querías contar. Este discurso existe y la interpretación está. Bien, dentro de esta imagen fija, que es una imagen fija, es una composición visual, que es lo que venimos hablando, tiene una narrativa escondida. Es decir, dentro de lo que yo selecciono, dentro de los elementos que yo selecciono que estén dentro de esta imagen fija, dentro de esta composición, tenemos que entender que se enmarca en este lenguaje visual y audiovisual que tiene que ver con el encuadre, los planos, los diferentes tipos de planos, los puntos de vista. Fíjense, no es lo mismo una ubicación de este actor, de este modelo, en cuerpo entero, de cabeza a pie, que si yo te voy mostrando partes de sus facciones, de su cuerpo, ¿no es cierto? No es lo mismo. El nivel de interpretación también, ¿no? Entonces, esto dentro de una imagen y una composición fija o visual, sucede lo mismo. Hagamos de cuenta que nosotros estamos en un parque. Y en el parque, ¿yo quiero tomar todo el parque? ¿Puedo sacar una foto a todo el parque? No. Podemos estar 3 personas frente al parque y sacando una foto de diferente forma, en diferentes planos y diferente encuadre. ¿O no? Unos sacarán foto a una parte, otro al otro y otro al otro. Porque lo que uno quiere contar, la intención de lo que quiere mostrar cada uno es diferente. ¿No es cierto? Bueno, en ese juego está el rol de los planos y el encuadre. Bueno, son los tipos de ángulos también que se utilizan en el audiovisual, pero también en el visual, ¿sí? Y tiene que haber algo muy importante, tiene que existir una idea, un esquema de la historia y las palabras claves. Yo les diría ahora que como tarea, antes de terminar esta pequeña reunión, tienen que tener en claro que la idea va a surgir del boceto
¿sí? Que dentro de ese boceto vos vas a ir, digamos, puliéndolo, llevándolo a una idea central que querés comunicar, algo específico que querés comunicar, o esa personalidad de marco específica que quieres comunicar. Bueno, eso breve. Una de las, digamos, de las formas es hacer un esquema de una pequeña historia, es decir, ¿qué es lo que yo quiero contar en este mensaje visual? ¿Sí? Como una especie de cuento, ¿sí? Bueno, esta especie de cuentito, de narrativa que nosotros decimos que hay en lo visual, porque uno está contando una historia y el otro que lo está mirando, a lo mejor se hace la misma historia, o tal vez le surge tener otros sentimientos y otras historias en su cabeza. Pero bueno, esto no sabemos que esto va a variar entre una persona y la otra. Nosotros tenemos que tener en claro ese esquema. Y estas palabras claves que yo les digo surgen de esa misma narrativa. ¿Sí? Cuando yo estoy escribiendo lo que yo quiero contar dentro de esa composición visual, van a saltar determinadas palabras clave que son las que nos van a ayudar, ¿sí? a tomarlas como soporte para el contenido visual que yo haga de ahora en adelante. Una, por ejemplo, sería fuerza, fortaleza, felicidad, amor, romance. Bueno, pueden ser palabras que estén dentro de esta pequeña historia que vas a contar a partir de esta composición visual. Si yo les digo la del parque, y estoy tomando el árbol en el parque, pero en el fondo tenemos juegos de niños, con niños jugando, y yo tomo ese árbol justo con los niños jugando. Bien, yo cuento una historia. Puedo decir, mirando a través de mi cámara, estoy viendo a estos niños felices jugando. Está el atardecer que cae y el día se termina, ¿sí? Con esta mirada plácida de estos niños jugando. Por ejemplo, estoy haciendo una historia bastante sencilla. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije como palabras claves dentro de esa pequeña historia de lo que estoy retratando en esa foto? Dije niños, dije árbol, dije día, dije fin del día, amanecer, atardecer. ¿Qué dije? Tomemos nota de esas palabras. Y esas palabras son las que van a ser las fortalezas dentro de mi mensaje. Entonces, ¿después qué hago? Pongo la foto y solamente puedo colocar niños jugando, que sería como novedad. El día termina y los niños jugando. O sea, tengo las palabras, porque todo el cuento no lo puedo contar, pero sí a través de las palabras claves yo puedo armar pequeños textos dentro de esa composición visual. Bueno, esto lo vamos a ir trabajando. Yo ahora tengo que ver qué están trabajando ustedes. Así que los espero en el foro, los espero con las actividades. Nos quedan poquitas clases, nos quedan 2 encuentros. Así que nada, estoy ansiosa de ver sus producciones, sus ideas. Estoy para ayudarlos y apoyarlos en pensar lo mejor para sus propios proyectos. De esto no se olviden, que estoy siempre a disposición. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, les deseo una buena semana y los espero en el próximo encuentro. Gracias por este momentito. Un abrazo grande y cuídense mucho.